Muy buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas, todos los que nos acompañan aquí en la presentación del libro ¿Qué es el socialismo científico? Esta es una presentación conjunta que realizamos el Partido Comunista Revolucionario de Bolivia y el Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista. Ambas organizaciones, ambos partidos integrantes, además de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, CIPO-ML. El objetivo de esta presentación es dar a conocer el contenido de este texto que consideramos importante en este momento, en esta coyuntura, porque vivimos un momento en el que se pone en cuestión toda la organización de la sociedad. Estamos en medio de una pandemia que saca a luz, saca a relucir las injusticias sociales, las desigualdades sociales de una forma sumamente brutal, en el que vemos cómo aquellos que cuentan con recursos económicos gozan del derecho de ser atendidos en el sistema de salud y aquellos que no, pues hemos visto unas imágenes sumamente impactantes a nivel internacional de cómo la gente incluso muere en la calle, muere sin atención médica, muere sin gozar de los derechos humanos más básicos, mientras los gobiernos además recrudecen las políticas neoliberales, recrudecen las políticas de represión a nivel mundial. Vivimos además una coyuntura a nivel regional de retroceso en términos de los gobiernos populistas, de los gobiernos autoproclamados progresistas del siglo XXI, que durante los últimos 15 a 20 años surgieron como un supuesto ejemplo de alternativa de sociedad post-neoliberal, y pues en los últimos años han llegado a agotarse prácticamente estos modelos por una serie de errores cometidos por quienes gobiernan, pero más importante, por una serie de errores de comprensión de qué es el socialismo, es decir, plantear un socialismo en el que se habla de complementariedad entre el explotado y el explotador, se habla de la posibilidad de que la oligarquía aporte al desarrollo nacional, de que el Estado en conjunción con las clases dominantes lleguen a acuerdos con las clases explotadas y construyen una sociedad con mayor redistribución de riquezas. Y es en ese sentido que nos urge prácticamente cuestionar los fundamentos con los que se han construido estos gobiernos, los supuestos sobre los cuales se han construido, planteando que no es necesario ni la lucha de clases, mucho menos la violencia revolucionaria como vía de transformación de la sociedad, sino que mediante una serie de acuerdos entre los distintos sectores y clases sociales se puede construir una nueva sociedad. Estos elementos nosotros rechazamos de inicio y planteamos que para construir una nueva sociedad, para construir una sociedad con justicia social, no hay otra vía que no sea una revolución, y no hay otra sociedad que no sea la socialista científica, es decir, una sociedad en la que se socialicen los medios de producción, una sociedad con democracia plena, una sociedad en la que se puedan garantizar los derechos más íntegros de la colectividad y por tanto de todos los seres humanos, para que puedan estos desarrollarse libremente y en plena igualdad de condiciones. Y es en ese sentido que el libro toma de ejemplo lo que es la Unión Soviética, las experiencias fundamentalmente de la Unión Soviética de construcción de una nueva sociedad.
Entonces, vamos a pasar a ver algunos de los elementos básicos, ¿no? Que como fundamentalmente en la Constitución Política del año 1936 se van a garantizar una serie de derechos, se va a construir una concepción de nueva sociedad y a partir de estos derechos la comprensión de lo que es la construcción de la Unión Soviética. Aquí hablamos, por ejemplo, de una comprensión básica de planificación económica, es decir, el Estado de obreros y campesinos, planifica de forma sistemática cómo utilizar los recursos económicos y cómo desarrollar la economía de una forma que genere una riqueza distribuida socialmente que fortalezca y eleve el nivel material y cultural de los trabajadores y que vaya a acrecentar en este caso la capacidad defensiva de la propia URSS en un contexto además de enfrentamiento de modelos de sociedad. Hablamos de cómo la planificación económica ya de antemano logra superar la economía capitalista en términos de la anarquía del mercado. Hablamos de cómo la economía planificada permite además la producción de todo aquello que vaya a ser necesario para el consumo de la clase obrera para que ellos puedan vivir de una forma digna. Entonces acá yo creo que es necesario, y como lo plantea también el texto, entrar y es debatir los argumentos clásicos con el que intentan deslegitimar la sociedad socialista, que plantean, por ejemplo, que el socialismo es una sociedad de ociosos, que solo aquellos que trabajen logran progresar y ese es el supuesto modelo capitalista. Y vemos en la actualidad cómo el capitalismo no logra garantizar de una forma real la subsistencia de aquellas personas que realmente pasan 10, 12, 14, 16 horas diarias trabajando y no cuentan con los recursos económicos suficientes para subsistir. En la sociedad socialista hablamos del trabajo como una concepción que es una obligación, pero además una causa de honor para cada ciudadano. El principio de que el que no trabaja no come, es decir, que el trabajo dignifica al ser humano. Pero el tipo de trabajo también varía. ¿Por qué? Porque el trabajador interviene en la administración directa de los medios de producción en su espacio laboral. Entonces, este trabajador no solo te trabaja como un robot, como en el capitalismo, sino que trabaja de forma creativa, trabaja de una forma que aporta al desarrollo de su espacio laboral y de la sociedad en su conjunto, porque es quien mejor conoce el funcionamiento de cada industria, de cada ámbito, por tanto es quien debe y puede intervenir en la toma de decisiones en su propio espacio laboral. Entonces hablamos de un ciudadano que su democracia, es decir, la democracia, la toma de decisiones, no se limita a votar una vez cada 3, 4, 5 años, sino que es una toma de decisiones, una democracia que va desde la gestión de la fábrica hasta la toma de decisiones a nivel más general de la sociedad. Y es en ese sentido que se construye una sociedad en la que quien trabaja tiene una toma de decisiones, pero también goza de la riqueza socialmente generada que le garantiza vivienda, salud, educación, todos los elementos para tener una vida plenamente digna. Entonces, ahí creo que es, ya para ir cerrando esta primera intervención, creo que es importante entender que los procesos que se han vivido en nuestro continente no son procesos socialistas como tal,
sino son estos procesos populistas, procesos social reformistas, en la que no se ha llegado ni a socializar los medios de producción, mucho menos a construir una democracia con una toma de decisiones de parte de los interventores directos en todos los niveles del Estado, sino que se han generado espacios de conciliación de clases entre explotado y explotador en el que intermedia el Estado y se permite una mayor redistribución de riquezas. Entonces, en este sentido nos diferenciamos de forma sumamente abismal, ¿no? Entre quienes planteamos una sociedad con un socialismo científico, con una economía planificada, con una democracia verdadera, y aquellos que toman el nombre de socialismo y lo usan como una bandera para justificar sus proyectos que no responden a los intereses de nuestra clase. Con esta reflexión cierro mi primera intervención y le doy paso al camarada Joaquín del Perú para que él también pueda intervenir en este primer punto. Y camarada Joaquín. A ver, compas, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Porque tengo problemas con el internet en estos momentos. Sí, sí, te escuchamos. Igual como es grabado, todo este elemento lo podemos editar para la presentación que va. Ya, perfecto. Bueno, haciendo un comentario sobre la relevancia del texto, notamos que este se convierte en trascendental para la orientación que busca actualmente la clase trabajadora en los respectivos países, ¿no? En este caso, Perú, bueno, y Bolivia, ¿no? Y bueno, y por qué no un referente también para la demás problemática que se presenta, para los demás países que tienen una problemática semejante ocasionada por la pandemia, ¿no? Bueno, por esta pandemia en la cual efectivamente la clase que más está pagando la crisis y la que más se va a tener que pagar las consecuencias de esta crisis es la clase trabajadora. En este caso, bueno, como bien relata bueno, Marx, cada crisis que se genera dentro del capitalismo siempre es una oportunidad para que las grandes, bueno, la gran burguesía se coma a, la, o elimine a su competencia, y en esta ocasión pues no es la excepción. Entonces, así como está aprovechando esta crisis para eliminar esa competencia en la pequeña burguesía o en la burguesía más débil, también lo va a buscar hacer pues destruyendo o bueno, o deshaciéndose de esa parte de fuerza de trabajo que no les sirve para su para el en que no les sea útil para toda esta sobreproducción en la cual ha generado el sistema, ¿no? Esto en el Perú, por ejemplo, se ve reflejado en la suspensión perfecta de labores, en el cual es un mecanismo que busca, bueno, que la empresa se deshaga de sus trabajadores y que no les cubra ningún tipo de seguridad social o bienestar social, solamente por el hecho de que al no estar operando, entonces no tiene ganancias, y para que sea un rescate de la gran empresa, entonces tiene que deshacerse de esos trabajadores, ¿no? Anulándole su contrato inmediatamente. Entonces, esto es a nivel de nuestro país, ¿no? Pero es evidente que la crisis, bueno, se está echando sobre los hombros de los demás trabajadores en todos los países del orbe, ¿no? Y hablamos esto en los casos en los países que han accedido a establecer pues los estados de emergencia, la cuarentena, porque en otros países, especialmente los países imperialistas como Gran Bretaña o Estados Unidos, esto no se muestra así, ¿no? O en Brasil más cercano, porque hay una clara intención de la burguesía de que con el objetivo de no ver disminuir sus ganancias, pueda pues poner en riesgo la salud de la clase trabajadora y de toda la población en general, ¿no?
Entonces, todos estos problemas que están surgiendo, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis institucional, el, va a necesitar, pues, o necesita actualmente de una orientación que esté despejada de las antiguas recetas de la socialdemocracia. En este aspecto, el texto que busca aclarar acerca de qué es el socialismo, cuál es la diferencia entre el socialismo científico y el socialismo del siglo XXI, y este último, por ser una vertiente o una readaptación o una reedición de lo que fue las teorías de la socialdemocracia, en el cual siempre buscan una forma de justificarse como una tercera vía, en el que pueda haber una economía mixta, en el que pueda haber una economía de equivalencias, en el que haya un Estado interclasista y tanta otra demagogia que en verdad no es nuevo para los marxistas-leninistas, ¿no? Que ya le hemos sabido afrontar y que hemos sabido también desenmascarar, ¿no? Aquellos insultos que se nos han hecho o que hacen a la ideología, a la ideología del proletariado cuando se refiere que nosotros nos remitimos siempre a los mismos manuales y somos dogmáticos, cuando en verdad el liberalismo y tanto la socialdemocracia tampoco ofrecen nada nuevo, ¿no?, a la clase trabajadora, sino que siempre las mismas recetas con tal de confundir a la opinión pública. Y en este caso, los gobiernos alternativos, los gobiernos de Bolivia, los gobiernos de Nicaragua, de Ecuador, son el claro ejemplo de cómo la socialdemocracia, cayendo en el puro populismo y apoyado en un crecimiento efímero de las materias primas, es que no logra transformar en realmente las condiciones sociales, las relaciones sociales en las cuales se encuentran sometidas las poblaciones de sus países, ¿no?, sino en lo somero, con mejorar en algún aspecto de forma muy temporal las condiciones materiales y empeñando pues su país a otra potencia imperialista. Pues por ello, bueno, que las experiencias que se han dado en países como Albania y la Unión Soviética muestran en verdad o hacen una gran diferencia acerca de lo que es el socialismo real, ¿no? De lo que se trata el socialismo real, el socialismo científico, cuando hablamos de que sea un Estado en el cual ya no sea la burguesía, ni que sea un Estado para todas las clases, como pretende decir la socialdemocracia, ¿no?, sino que sea el Estado en el cual la clase trabajadora, la clase obrera, la Alianza Obrera Campesina, con su partido de vanguardia, pueda tomar el poder y desde ahí empezar un tipo de economía no mixta, ni tampoco una economía regulatoria, sino una economía planificada. Y ello solamente lo va a poder lograr pues el partido de la clase trabajadora, y esto quiere decir el Partido Comunista. La necesidad en la actualidad de una economía planificada que pueda frenar y que pueda ponerle fin a toda esta superproducción que ha ocasionado fenómenos como el cambio climático, que ocasiona también fenómenos como las guerras, el desempleo mismo, en el cual lo necesita como un ejército de reserva de mano de obra desempleada. Entonces, todos estos fenómenos no se van a poder solucionar si es que no cambiamos o transformamos las fuerzas productivas y la socialización. Bueno, esto quiere decir pues la socialización de los medios de producción y con ello también las relaciones sociales de producción. De esta manera, las experiencias en la URSS son lo bastante explícitas para aclararnos acerca de qué es el socialismo. La constitución de la URSS no deja medias tintas acerca de lo que tiene que hacer la clase obrera una vez que llega al poder, ¿no?, acerca de socializar los medios de producción. Esto quiere decir la industria, la fábrica, las tierras, y que a veces pues reciben ataques de los sectores supuestamente de la tercera vía cuando dicen que no, eso no puede ser acá en Latinoamérica porque en el país no hay industrias, o en el país no hay proletariado, cuando en realidad, si vemos las estadísticas a nivel mundial, incluso en nuestros respectivos países, vemos que el proletariado ha aumentado, incluso mayor que la clase media, ¿no? Otra cosa es que se le vende el sueño de que el proletariado pues puede ascender o puede llegar a una movilidad social en el cual se convierte en clase media. Pero vemos que en la mayoría de casos esto no resulta así, ¿no? Tal vez el boom de las materias primas ha podido permitir en cierta manera una canalización de demandas y una somera movilización social, pero que no se ha hecho mayoritaria a la clase trabajadora. En este caso, estos fenómenos, vuelvo a recalcar, se tienen que conseguir mediante la economía planificada, que otorgue pues los derechos plenos
en torno a educación, a salud, al, a la mayor parte de la población y pues tenga o quiera decir la toma del poder político y económico de la clase trabajadora, ¿no? En el cual se puedan eliminar pues los rezagos como los rezagos, bueno, todos los vicios de la sociedad capitalista como es la prostitución, el narcotráfico, el machismo y tantos otros fenómenos que en verdad, si es que los analizamos más profundamente, vemos que no tienen una explicación psicológica, ni espiritual, ni mucho menos religiosa, ¿no? Sino una explicación material ocasionada pues por todo el sistema anárquico de producción en el cual no se mete el capitalismo. Hay, bueno, bueno, en el texto hay muchas citas acerca de lo que viene, de lo extraídas de la Constitución de la Unión Soviética, en cual viene expresado, pues, el internacionalismo proletario, viene expresado todo el interés por lograr una educación científica librada, pues, de todos los prejuicios religiosos y de los prejuicios, bueno, metafísicos que ha tratado de implementar la burguesía con el fin, ¿no? De poder de poder convertir la educación en una herramienta de transmisión ideológica con el cual pueda tener sometida a la clase trabajadora, ¿no? Es así que en el socialismo la educación viene a significar pues una redención una redención del ser humano, ¿no? No una relegación a su condición o una aceptación, peor aún, de su condición social, o un engaño en el cual puedan darle una esperanza de que en algún momento sea convertida en un pequeño patrón, ¿no? Bueno, creo que entonces es preciso señalar de que las experiencias de Albania, las experiencias de la Unión Soviética sirven a nuestros países para que se puedan proyectar y formar un programa en el cual viene expresado, ¿no?, las mayores demandas que tiene la clase trabajadora, bueno, la clase obrera campesina, la Alianza Obrera Campesina, para que pueda lograr pues pueda finiquitar su tarea de lograr una sociedad sin clases, una sociedad en el cual se logra eliminar la explotación del hombre por el hombre, y empezar pues la tarea y la concreción del hombre nuevo, ¿no? Bueno, creo que esto sería mi principal comentario sobre el texto. Daría pase al compañero que me sigue. Gracias. Rafael, por favor. Está bien, muchas gracias y buenas noches. En el punto justamente como el camarada Joaquín, este texto justamente, más aún de que el mismo obrero o el trabajador pueda tener un conocimiento, una idea de lo que se habla en el texto, esta es una buena forma de darle un buen pie, un buen empujo a lo que es el socialismo, puesto que esto lo explica de una forma tan clara que inclusive los estudiantes universitarios, los que por lo menos en Bolivia sí creo cubre una mayor cantidad de los pseudo pequeños burgueses, son pequeños porque simplemente sí son dueños de sus pequeños comercios, ¿no? Entonces sí me parece muy bueno el texto muy explícito por esta cuestión para así saberlos explicar. En el punto justamente, creo muy aportado, la verdad, de aspecto del que me da Joaquín, es que es justamente eso, o sea, lo que el COVID ha traído, ha revelado más bien lo que cubre, lo que ha provocado esta enfermedad para los países declarados capitalistas, algunos no liberalistas, o en defecto lo que es Bolivia, que la verdad es algo bastante confuso, creo, de saberlos calificar. Pero sí se puede hablar precisamente de que las personas más pobres están realmente sufriendo, pues, en desmanera lo que es el COVID, puesto que realmente tienen, si es que se enferman, están condenados realmente, pueden morir como si se vio videos de Ecuador o bueno, acá en el país también, que morían en las calles, morían las personas sin saber qué más hacer. O peor aún,
como el comercio que se ha creado por esta enfermedad para este país mal distribuido, de que si una persona realmente está en un hospital privado, puesto que los hospitales públicos, aparentemente públicos, ya están hasta el tope, puedes subir tu cuenta hasta más de $30,000, a pesar de que el paciente haya muerto, pues la familia va a tener que ver las formas de cómo pagar. O sea, realmente hasta las familias de clases medias, clases bajas, pues están realmente condenándose por lo que esta enfermedad ha revelado de que no estamos en una sociedad en que supuestamente de que si tú trabajas y vos eres más visionario, más emprendedor, vas a tener la vida asegurada, como el supuesto sueño es lo que revela. Algo que sí se puede exactamente corroborar y fortalecer en realidad lo que es el texto con lo que es la realidad. En primera, lo que decía a un principio de saber abrir, digamos, lo que es los ojos, en la referencia de, de que en los pisos socialistas no necesitas trabajar y directamente el Estado te va a dar todo. En el otro punto de lo que si tienes dos vacas, el Estado te quita una y se los da al Estado. O sea, realmente en estos puntos son cuestiones de que simplemente le dan una mala propaganda a lo que es el socialismo científico. Pues toca realmente en esto. O sea, en primer lugar, la Constitución asegura el trabajo, como el camarada Simón lo señala, el honor realmente de trabajar. O sea, el Estado te va a saber cubrir tus bienes, el Estado te va a saber cubrir lo que estás vos trabajando, y vos vas a saber realmente lo que se te da, y trabajar para un Estado que se te está sabiendo eh, afirmar, se te está sabiendo cubrir. En el punto justamente esto, o sea, que sí se puede afirmar, es eso, es de que el país justamente socialista en el que sí se encarga, sí se asegura, sí prioriza justamente lo que es tu salud y tu educación, puesto que por una razón obvia, un pueblo saludable, un pueblo bien educado, es pues obviamente un pueblo 1000 veces más productivo para la misma sociedad. Entonces, de que en esa cuestión es de que sí se podría ver y afirmar justamente eso, de que el Estado socialista sabría cómo cubrir estas cuestiones, estas razones, cómo saber afirmar inclusive, digamos, una forma, una vacación que se podría contrarrestar, digamos, para el trabajador que ya no puede ir por unas razones de enfermedad, que claramente el Estado también se estaría cubriendo. Son cuestiones que sí va afirmando de forma muy clara y bien enriquecida nuevamente el texto. Un punto que sí podemos en esta cuestión afirmar de lo que es más acá en Bolivia es de lo que justamente me refería, de que el Estado debería ser el que se debe, y es eso lo que plantea, es el que se encarga más de la educación en todo sentido. Obviamente me refiero a primaria, secundaria, inclusive aspecto universitario, puesto que acá es una cuestión de que con el pseudo gobierno transitorio, o bien más un gobierno de facto, no han sabido cumplir acá. Es decir, el Estado realmente ha empezado a casi lavarse las manos con lo que es la educación primaria, afirmando o optando por lo que es la educación por Internet y demás, pero sabemos de que estamos en un país en que más de la mitad inclusive no tiene pues el lujo de tener Internet en sus hogares, ni siquiera próximos, y pues por ende no podrían saberlos cubrir, no podrían saber cómo pues arremeter en este tipo de educación, y naturalmente pues saldrían
más bien lastimados en este punto. En cuestión que justamente en principio afirmaba, en el país, justamente en Bolivia, como lo decía, si bien existe una cuestión, una población bastante mayoritaria, bastante mayor, de que son pequeños vendedores o pequeños productores, algunos, que sí puede ser, digamos, que no se los califiquen, no se los coloquen en el mismo papel de proletario, sí puede ser obreros, pero no tanto en el proletario. Eh, Algo que justamente, como decía, de que podría afirmar bastante bien el texto, bien lo que es el socialismo científico y no el solo socialismo del siglo XXI, que bueno, pues solo hemos visto de que no han sabido cubrir lo que es la realidad, es de que aunque sí pueden tener una aparente producción de estos, de que también el Estado podría cubrirlos, también estaría cubriendo lo que es tu salud, lo que es la educación. Pues afirmando y corroborando este punto de lo que realmente es el socialismo y no la mala propaganda que los estados, que diferentes sujetos han podido arremeter con esto, ¿no? Como decía esto, de que supuestamente si tienes dos vacas, el Estado te quita una, que es justamente la forma de cómo quitar el, el supuesto, la idea real de esto. Em, el punto justamente es eso, ¿no? De que si el texto sabe justamente explicar de forma más bien razonable, más bien hasta inclusive sencilla para saber demostrar lo que es realmente el socialismo y de de forma clara de cómo ni los países más enriquecidos como Estados Unidos, Inglaterra o Europa, pues han sabido liberarse de una enfermedad, puesto que no saben ni siquiera cómo cubrirse cuando las cosas se les salen de las manos. Bueno, eso sería mi punto de vista. Si quisiera, por favor, para pasar el permiso de hablar a mi otro compañero. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Perdón, sí te escuchamos. Sí, con Listo, compa. Bueno, para iniciar mi intervención, este, este folleto de qué es el socialismo científico responde muy claramente a esta interrogante, ¿no? De qué es el socialismo científico y qué necesidad hay en esta actualidad de justamente de crisis, digamos, discutir y debatir sobre este tema y aclarando justamente todas las tergiversaciones que se vierten sobre el socialismo, ¿no? Que la burguesía aprovecha justamente para mentir y para poder llevar llevar al movimiento obrero, al proletario, digamos, a un engaño, a un simple engaño y y a una tergiversación total sobre la construcción del socialismo científico, ¿no? Donde ya han habido ejemplos claros de cuál es el camino y cuál es el verdadero sentido del socialismo científico, ¿no? Eh, Teniendo pues como ejemplo a la URSS, teniendo como ejemplo a Albania, ¿no? Que eran países, digamos, que donde se construyó el socialismo científico, eh, y en comparación a estos países que se dicen ser socialistas, ¿no? Que tienen el nombre, o puede ser supuestamente una metodología socialista, ¿no? Para construir una sociedad, y en las que son totalmente falsas, ¿no? Son falsas
y se puede notar y se puede ver justamente en esta crisis del capitalismo, ¿no? Se nota que no pueden ni siquiera asegurar las necesidades básicas de su pueblo y condenan a su mismo pueblo digamos, al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento, a la muerte, condenan a su pueblo digamos, a padecer, digamos, la consecuencia de la explotación, ¿no? En ese sentido, este folleto aclara muy bien todos los aspectos, todas las mentiras que se vierten con respecto al socialismo, ¿no? Y, y las aclara muy, muy sencillamente, basándose en la construcción de la URSS, ¿no? Actualmente se viene, pues, digamos, eh, burlando muchos liberales, se burlan del socialismo, utilizando como ejemplo a Venezuela, ¿no? O utilizando como ejemplo Cuba, o utilizando como ejemplo hasta Bolivia, ¿no? Se burlan de que no sirve, de que no tiene ningún asidero científico el socialismo, ¿no? Lo tildan de ideas, ¿no? Y bueno, eso el libro lo desmiente con bastante claridad. Y bueno, más bien, esta pandemia, esta crisis nos ha servido pues para darnos cuenta que es más bien el capitalismo el que ya no tiene continuidad, no tiene por qué tener continuidad en el mundo, no tiene por qué tener continuidad en los países, o como sistema económico, ¿no? Y más bien es necesario que el proletariado y el movimiento obrero, los partidos comunistas, marxistas-leninistas, sean los que aclaren esta situación al pueblo trabajador, ¿no? Y este librito justamente cumple esa función, recogiendo obviamente recogiendo todas las experiencias que verdaderamente le han servido al pueblo, ¿no? Y es más, o sea, anteriormente los liberales, la burguesía, viendo el avance científico, el avance material de la URSS como un modelo económico socialista, viendo eso, no tenía nada que decir ante eso, ¿no? Ante ese avance. Más bien, lo único que le podía echar tierra era supuestamente un falso sistema totalitario, ¿no? Una falsa democracia supuestamente, ¿no? Donde le tiraban barro a su más grande representante, que era Stalin, y con eso querían manchar el avance que había tenido la URSS en ese sentido, ¿no? Y, y de esa forma, pues, pretendían engañar, ¿no? Y al ver que no tenían pues esas razones por las cuales puedan ellos digamos decir que el socialismo no funcionaba porque había un gran incremento de la vida material, mejoras en todas las condiciones laborales, de salud, educativas, ¿no? Se basaban pues en un falso totalitarismo y ahora, ¿no? Pretenden usar el socialismo del siglo XXI como un ejemplo del socialismo fracasado, ¿no? Que económicamente no ha funcionado y que es verdad, ¿no? Es verdad porque en realidad no es socialismo, sino es más bien es un capitalismo disfrazado, un capitalismo que es una pugna entre capitales, ¿no? Entre capitalistas, eh, entre imperialistas, ¿no? Que más bien pretenden usar al pueblo trabajador para poder repartirse ciertos territorios, ¿no? En base a eso, este librito nos aclara esas cosas, nos da una perspectiva de lucha, nos aclara el camino y justamente en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones de que el movimiento obrero necesita eso, ¿no? Necesita para poder plantearse un verdadero
camino revolucionario, no, no esta falso, estas falsas ideas de que ya no se puede hacer la revolución social, que la revolución social ya no, en esta actualidad, en este siglo, ya no tiene sentido, que no tiene sentido hacer la violencia, no tiene sentido usar la violencia, ¿no? Entonces, también en ese aspecto el librito nos aclara eso de que en realidad la revolución social es una ley, ¿no? Es una ley que tiene sus formas, ¿no? Sus formas de poder presentarse, y que nosotros debemos aprovechar para poder utilizar esta ley de la revolución social, ¿no? De la revolución violenta, para poder hacer, ¿no? Y construir el socialismo en los diferentes países, ¿no? Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias, compañero, camaradas. Seguimos ahora con una segunda ronda en torno a cómo este texto, cómo el aprender acerca del socialismo científico nos sirve para entender nuestras tareas en este contexto, ¿no? Yo quiero empezar con una cita de José Carlos Mariátegui, que plantea que el socialismo en el Perú no va a ser ni calco ni copia, sino una creación heroica. En el sentido de tomar y plantear cómo en cada uno de nuestros países nosotros no vamos a venir a aplicar una receta ya hecha, sino que como todo proceso científico se aprende de los errores y de los aciertos. Se toma en cuenta la realidad concreta en el que uno se encuentra para poder desarrollar, adecuar y aplicar la ciencia que es el marxismo-leninismo a la realidad nacional. Creo que es importantísimo tomar en cuenta, ¿no?, los ejemplos que tenemos en la URSS, en Albania socialista, donde se ha construido una nueva sociedad. Si tomamos en cuenta un poco el mismo recorrido de Albania, entender cómo este país heroico que se resistió a la invasión de los fascistas italianos, de los nazis alemanes, y se opuso también a que intervinieran en su país las fuerzas aliadas británicas y estadounidenses con la intención de hacerse del gobierno del país, y el Frente de Liberación Nacional desde un primer momento nace con un proyecto, con un programa. Allí lo vemos al camarada Enver Hoxha con una claridad ideológica política al plantear cuál es el programa que debe tomar el Frente de Liberación Nacional bajo la dirección del partido en ese momento, el Partido Comunista de Albania, que luego pasa a llamarse el Partido del Trabajo, y incorpora, ¿no?, a pesar de ser un país que estaba saliendo prácticamente de una invasión de varias otras fuerzas reaccionarias, plantea cómo de necesario es garantizar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y reorganizar el Estado en base al trabajo. Y en ese sentido, entender que hay un papel fundamental que debe cumplir el Partido Comunista como fuerza dirigente en la construcción de la sociedad socialista científica. No es, como nos plantean, un proceso esporádico que de los movimientos, sino que es un proceso sumamente planificado, en el que el actor principal es el pueblo, es la clase obrera, es el campesinado, bajo la dirección de un partido, de un frente que permita avanzar con un programa que plantee concretamente la realidad en la que se encuentra el país y cómo se la transforma. En ese sentido, entender, por ejemplo, rescatar la experiencia de Lenin en su texto El desarrollo del capitalismo en Rusia,
cómo comprende minuciosamente el nivel de desarrollo del capitalismo, las formas particulares que tenía y cómo, por lo tanto, luchar para la transformación, para el avance hacia una nueva sociedad. Cómo se resuelven elementos sumamente fundamentales, sobre todo para países como los nuestros, Bolivia y Perú, la cuestión nacional, cómo entender cómo el camarada Stalin, a partir de la comisaría de los pueblos y nacionalidades, desarrolla una política clara de cómo conquistar el socialismo junto a las clases oprimidas y explotadas de cada nación y nacionalidad, desarrollando también el concepto de la autodeterminación, la constitución de una unión de repúblicas socialistas soviéticas que incorpore a todas las diversas naciones y nacionalidades que se encontraban en ese momento en la Rusia revolucionaria. Entonces, en ese sentido, comprender cómo el programa, y por eso me parece también fundamental que en este texto se incorporen los programas tanto de Bolivia como del Perú, programas, además debo destacar, programas que son actuales, ¿no? En el caso del Perú viene de la conferencia realizada el año 2017, y en el caso de Bolivia es un programa que entre 2019 y 2020 se ha trabajado. ¿Y por qué rescato este punto? Sin el afán de extenderme mucho, es porque cuando un partido comprende y caracteriza correctamente la sociedad, las relaciones sociales de producción en las que vive su país, puede plantear el próximo paso, que es el tipo de revolución que corresponde en su país. Y creo que uno de los graves errores que ha cometido el revisionismo a nivel continental ha sido hacer esto, la calca y copia de programas que llegaban del exterior sin analizar la realidad profunda de su propio país, agarrando consignas que a lo mejor no correspondían plenamente al país, agarrando dogmáticamente, aplicando, sin estudiar el tipo de relaciones sociales que existían en el país, las formas de producción, las relaciones de producción y por tanto el tipo de revolución, las tareas pendientes. Y esto nos conlleva, una vez que uno asume una caracterización incorrecta, consecuentemente asume tareas incorrectas. Y esto también se traduce, como lo hemos visto con estos gobiernos del siglo XXI, que el revisionismo se pone de cola de furgón de gobiernos que levantan un momento una bandera antiimperialista y al otro momento se ponen bajo el cobijo de una fuerza imperialista que está en contradicciones, es decir, entran en el juego de las contradicciones interimperialistas, poniéndose un momento con los chinos, otro momento con los rusos, con los estadounidenses, con el imperialismo europeo, y en esas contradicciones, en lugar de plantear la liberación nacional, buscan un nuevo patrón. Asimismo, como buscan distintas fracciones de la burguesía supuestamente más o menos progresistas sin levantar una bandera de lucha clasista y un programa de transformación de la sociedad. Y en ese sentido no enfrentan las contradicciones fundamentales que tienen nuestras sociedades, que es tanto la dependencia con el imperialismo como también la contradicción capital-trabajo. Por lo tanto, ahí ya se traducen las tareas en dos planos, ¿no? Tanto el plano de nuestra independencia, liberación nacional frente al imperialismo en todas sus formas, como también la liberación de las relaciones de producción, de explotación, que es el capitalismo, la relación capital-trabajo. Entonces, estas tareas que vamos detallando en la realidad tanto peruana como boliviana, nos ayudan a tomar este texto de experiencia histórica y aplicarlo a nuestra realidad y responder la más grande pregunta que nos hacen como comunistas del día a día: ¿y ustedes qué plantean? ¿Ustedes proponen? Mostrar que nuestro papel no solo es oponernos en la calle a las políticas antipopulares de los gobiernos de turno, sino que también
tenemos un proyecto y nuestro proyecto es de transformación radical de la sociedad y construcción de una nueva sociedad cuyas tareas, cuyas características me parece que detallamos de una forma muy didáctica también en lo que son los programas de los respectivos partidos con el que termina este texto. Muchas gracias. Tuve problemas por el... Sí, te escuchamos, camarada. Ya, bueno, para retroalimentar, bueno, es evidente que en el caso de nuestras repúblicas, una vez cuando consiguieron la independencia, nunca se pudo concretar, no, bueno, no existía una burguesía que pudiera concretar esas tareas, que pudieran desarrollarnos las fuerzas productivas de nuestros países. Y actualmente, aunque existe una burguesía parasitaria intermediaria, esa tampoco ha cumplido esas tareas, ¿no? Entonces vemos que la única capaz de poder cumplir esas tareas, de poder hacer esas tareas indispensables que necesitan nuestros países para que puedan desarrollarse, para que puedan ofrecer una vida digna a nuestra población, solamente la va a poder hacer la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera campesina, en este caso. Y es la principal, una de las que nos referimos, es la industrialización. Bien dijo un compañero que me antecedió de que, sí, es cierto, la revolución no es ni calco ni copia, ni acción ni creación heroica, como, bueno, citando a Mariatti, sí también tenemos que ser conscientes de que el socialismo tiene sus leyes de desarrollo social, ¿no? El socialismo no es una invención o algo que se imaginó Marx o Engels, ¿no? Sino que obedece o es una etapa en la historia que obedece, ¿no? A desarrollos de la sociedad, a desarrollos históricos de la sociedad, ¿no? Por las mismas leyes de desarrollo social que esta tiene. En este caso, al haber capitalismo en estos países, al haber una burguesía que no permite el desarrollo de la matriz productiva por la dependencia que tiene de los imperialismos, ya sea chino, norteamericano, ruso, entonces hace más importante y más imprescindible de que la clase trabajadora, cuando esté en el poder, pueda cumplir esas tareas y pueda lograr la independencia económica, pueda industrializar el país para que haya una diversificación de la economía y una garantización en torno a sus derechos como la salud, educación, que actualmente esta pandemia ha dado a conocer de que están completamente colapsados, ¿no? De que es completamente incompetente la burguesía de poderlos brindar, ¿no? Si lo ha sido en los países desarrollados, a los países imperialistas mal llamados desarrollados, mucho más incompetente lo es en estos países como el nuestro, ¿no? Que somos países dependientes de los imperialismos. En este caso, el texto, y como bien relata los compañeros que me antecedieron, van claros ejemplos de cómo es que en los casos en la Unión Soviética y en Albania, que siguió y que supo comprender esas leyes de desarrollo social con el cual se pueden construir el socialismo, es que de la misma forma nos sirve a nosotros para poder aclararnos, ¿no? Saber de que solamente por construir un poco más de colegios, por nacionalizar algunas empresas, eso no basta para considerarse socialista. El que pongamos a nuestro país como un país plurinacional, eso no basta para llamarse socialista. El de que digamos de que somos revolucionarios y creemos en un socialismo cristiano, eso por supuesto no está en nada compatible con una revolución socialista, ni mucho menos en el decir que la revolución es bolivariana, porque Bolívar no tuvo nunca un pensamiento socialista, en realidad. Era un liberal republicano que ni siquiera él mismo pudo concretar su programa, ¿no? Su máximo programa o aspiración, por las mismas condiciones en las cuales la sociedad en ese momento colonial se encontraba, ¿no? En este caso, el texto nos ayuda y nos da una clara exposición de las tareas que tiene que realizar la clase trabajadora una vez que llega al poder, ¿no? En lo cual no se puede desviar, no puede caer en democratismo de pensar de que con la burguesía se puede tener un sistema mixto en el cual ella puede tener propiedad privada y nosotros algo de propiedad pública, porque no se trata de que contraponer lo público a lo privado, se trata acá de saber quién es el que maneja el Estado, y el Estado tiene que ser manejado y tiene que ser tomado por la clase trabajadora. De esta forma y solamente de esta forma podemos eliminar en un futuro al Estado como una herramienta
o instrumento de dominación de clase. Esto es lo que menos, el objetivo en el cual nosotros tenemos que educar a la clase trabajadora, a la Alianza Obrero Campesina, para que con la ideología marxista-leninista pueda pues lograr la transformación radical de la sociedad. Muchas gracias. Me permite, específicamente y justamente como mis compañeros previamente lo comentaban, es justamente esto. Primeramente quisiera hacer un comentario que es justamente cómo podría el país, digamos, justamente resultar, cómo podría provocarse si fue pobre. Bueno, pues, o sea, en el aspecto en el que tenemos. Bueno, pues se puede hacer una fácil comparación con Rusia, que era pues un lugar agrario que subieron pues convertirse en una realmente enorme potencia militar e inclusive económica, irónicamente. Fue ya en punto para colocar es justamente esto. No podemos pensar en convertir realmente a utilizar los mismos pasos específicamente utilizados en Rusia o Albania, ni siquiera utilizar o pensar de la misma forma los pasos inclusive de los cubanos, para utilizarlos en lo que es Perú y Bolivia. Realmente sí debemos, utilizando claramente con una forma teórica de los que es el texto, lo que es los puntos utilizados por Marx y Engels en lo que es el socialismo y el comunismo para saberlos pues utilizar y saber extenderlos en nuestros países, considerando además de que a comparación de una gran parte de los países, al tener una población pues mayoritaria, una población campesina bastante mayor, justamente, pues se tienen que saber utilizar, se tienen que saber cómo emblemar, cómo saber extender esta visión del socialismo para poder justamente emplearlo e inclusive, obviamente, tener la riqueza social, que es justamente lo que planteamos. Precisamente es eso, creo, los demás puntos son ya más bien colocados, más extendidos. Es esa misma cuestión de que debemos saber extender, saber poner lo que es el socialismo, la revolución, en lo que es cada país. Simplemente esa parte que estoy repitiendo. Bueno, muchas gracias. Disculpen mi corta intervención. Bueno, compas, para cerrar con mi intervención, eh, yo creo que, o sea, si bien es cierto esa frase de Mariátegui, no es una frase para reivindicar, ¿no? Porque no es una frase pues que pueda decirse que es marxista-leninista, ¿no? Eh, hay, hay mucho en qué decir que tenemos que analizar, o sea, en que tenemos que analizar pues nuestra realidad, ¿no? Analizar la realidad justamente con el método que aplicaron Lenin, Stalin, Marx y Engels, ¿no? El materialismo dialéctico, ¿no? Y en base a eso, pues, eh, y en base a eso, entender las experiencias también que se han vivido anteriormente y que sirven justamente para el movimiento, para el movimiento obrero, para el Partido Comunista, para hacer la revolución, ¿no? O sea, entender esas experiencias a través del materialismo dialéctico y aplicar el materialismo dialéctico a nuestra realidad, pues nos permitirá tener, digamos, entender cuáles son los métodos y las estrategias que tenemos que utilizar, las tácticas que tenemos que utilizar para poder hacer la revolución en cada país, ¿no?
Y bueno, tampoco es que se tenga que hacer pues muchos análisis, porque muchas de las sociedades latinoamericanas son parecidas, muchas de los países latinoamericanos son parecidos, y por ahí también te va deslumbrando pues cuáles serían los métodos, las tácticas, ¿no? Sin caer pues en ese aventurerismo, en ese, digamos, en esa ilusión de lo que, de lo que se entendía anteriormente con las guerrillas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que sí son leyes naturales, como por ejemplo la unión obrero-campesino, ¿no? La unión proletario con el campesino es algo que se debería forjar como una tarea principal, ¿no? Del Partido Comunista. La lucha contra el revisionismo, ¿no? Contra los oportunistas es nuestra tarea principal, ¿no? También es una tarea muy, muy, muy principal. Y plantear, pues, formas organizativas que vayan de acuerdo también, obviamente, a nuestra sociedad, a nuestra forma en las que, digamos, ya están desarrolladas en mínimo digamos, en algunos países, ¿no? Que ya se están trabajando. Entonces, desarrollar esas formas organizativas para poder, desde ahí, pues, plantear la revolución, ¿no? Y empezar a desmentir a la gente que la revolución se puede hacer pacíficamente, ¿no? Sino más bien, hay que ya ir, haciéndole entender a la gente que la revolución va a ser violenta, se va a utilizar la violencia revolucionaria para poder transformar, esta sociedad, y de esa forma poder implantar pues la dictadura del proletariado, y llegar así y construir el socialismo, y poder llegar así al comunismo, una sociedad sin clases, ¿no? Eso. Muchas gracias a todos los camaradas, compañeros que nos han seguido esta presentación del libro, y agradecer a los camaradas Víctor, Rafael y Joaquín, quienes también nos han acompañado en esta presentación del libro, en esta discusión en torno a qué es el socialismo científico, y la presentación, ¿no?, de este libro o de este folleto de qué es el socialismo científico, que ha sido una publicación conjunta del Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista y del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia, integrantes de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. Muchas gracias y hasta luego.